Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la que estamos compartiendo. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 11. ¿Sí? Juan capítulo 11. Y es en el versículo número 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está escuchando dice amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una de las cosas que siempre debemos entender, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y fíjense que muchas veces suceden cosas inesperadas y de repente no está donde tenía que estar, sino en otro lugar por alguna circunstancia. Y bueno, Jesucristo se entera, ¿sí?, de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Esto no hay duda que era una enfermedad de muerte. Y tenemos que darnos cuenta que en los tiempos que vivía Lázaro, Marta y María, eran tiempos bastante problemáticos por los lugares para conseguir la medicina y para conseguir un lugar para ser atendido. Ellos estaban en una aldea, así que no les quedaba nada más que esperar milagros de Dios a aquellos que creían. Y el Señor, cuando le avisan, Él mismo está diciendo ya de antemano a sus discípulos, ¿sí? Y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y bueno, nosotros tenemos que entender que cuando está diciendo esto, muchas veces hay enfermedades en las personas, en la vida de cualquier persona. Y en la familia a veces se piensa, cuando no son creyentes, bueno, en cierta forma es por culpa de Dios que se está muriendo. Nunca le echan la culpa al diablo, sino que siempre la culpa se la echan a Dios. Y no pueden entender a veces el actuar de Dios, el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor, en su omnisciencia, quiero que entiendan bien esto, en el saber Él todo, Él está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado, ¿sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, dice, por esa enfermedad. Entonces muchas veces las personas, en la familia, en cualquier lugar, sucede algo y se piensa siempre que es lo último, que allí termina todo. Sin embargo, lo que está sucediendo en ese momento es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no
tenemos una experiencia como esa, no vamos a saber realmente qué está sucediendo, ¿sí? Ahora, ellos podían tener la experiencia y, dicho por el Señor, ya estaban avisados de que lo que estaba sucediendo es para la gloria de Dios, lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Otra vez. Como le estaba diciendo, hay cosas que van a suceder en la vida de cada persona, pero no son para que se vea el fin de esa vida, sino para que Dios se glorifique en esa vida, para que todos aquellos que vean el milagro que Dios va a hacer en una vida, glorifiquen a Dios. Entonces el Señor decía, esto que está sucediendo con Lázaro no es una muerte, sino es para que Dios sea glorificado por lo que va a suceder, por lo que Él sabía que ya iba a suceder. Y dice acá, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él, ¿sí? O sea que le está diciendo que muchas veces hay tropiezos en la vida de las personas, pero ¿por qué se producen los tropiezos? Porque esas personas andan como que si fuera de noche, porque no hay luz, es tiniebla nada más lo que hay en las personas. Pero para aquellos que creen, es diferente. Para aquellos que creen, no hay tropiezo si hay luz en sus vidas, la luz de Cristo. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ustedes tienen que ver en Tesalonicenses, cuando él habla de la segunda venida del Señor y dice, aclara a la gente a través de una carta a Tesalónica, está diciendo, bueno, los que ya murieron en Cristo solamente duermen, dice. ¿Sí? O sea que Lázaro creía en Cristo. Lázaro había recibido instrucciones directamente él en su casa con su hermana Marta y María. Los tres, mejor dicho, los 4, habían estado juntos en reuniones familiares donde recibían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él le dijo, solamente duerme. ¿Por qué? Porque había muerto creyendo en su amigo Jesucristo, nuestro Señor. Y le dijo, mas voy para despertarle. Dijeron los discípulos, sí Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Por qué el Señor ahora le está diciendo esto? Porque ellos estaban confundidos, ¿sí? Cuando dijo el Señor duerme es porque había estado durmiendo en Cristo, pero en realidad había muerto, como un día vamos a morir nosotros, ¿sí? Un día vamos a morir nosotros. Pero el día que muramos, si no ha venido Cristo, vamos a estar durmiendo, esperando
al Señor. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y después serán tomados los que están vivos y juntamente dice, irán tanto los que resucitan, los muertos, como los que están vivos, iremos con el Señor. O sea que hay que entender bien por qué el Señor dice una cosa y dice otra. Entonces, para que ellos ya se dejaran de, como no, ellos no tenían el Espíritu Santo, como hoy día lo tenemos, no tenían toda la enseñanza de todas las cartas, de toda la palabra de Dios como la tenemos hoy día. Entonces, el Señor se dio cuenta y le dijo, bueno, Lázaro, para que ustedes entiendan, Lázaro ha muerto. ¿Sí? Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Sí? El Señor le estaba diciendo, fíjense bien todo lo que va planeando el Señor. Lo que va planeando el Señor es que ellos vean realmente que va a haber un gran milagro de alguien que va a resucitar ante los ojos de ellos. Entonces, Él los iba preparando. Le dijo, bueno, no entendía que estaba durmiendo, le dijo, está muerto. Y después dice, menos mal que ustedes no estaban allí. ¿Sí? Para que creáis, dice, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Sí? O sea que no entendían en realidad. ¿Sí? No entendían. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quiero que entiendan que cuando Jesucristo recibe la noticia, hacía 2 días que había muerto. Pero el Señor no tomó camino hacia donde estaba Lázaro inmediatamente, sino que Lázaro Jesucristo tenía que tomar 2 días más, que completaran los 4 días. ¿Por qué tenía que tomarse los 4 días? Porque, según la creencia de los judíos, el alma de las personas quedaba dando vueltas durante 3 días antes de ir al cielo. Hay muchas personas que en la actualidad, y desde hace millones de años, creen que las personas andan, sus almas y sus espíritus andan dando vuelta por ahí. Pero en realidad, el que muere, muere de una vez y para siempre, y ya no sabe nada de lo que sucede en la tierra. El único que ha venido del cielo a la tierra es Cristo, y el único que ha muerto y ha vuelto al cielo es Jesucristo, el único. Jesucristo, después que resucitó, vuelve al Padre, ¿sí? Es el único. No hay nadie que se quede acá, porque hay mucha gente que cree que la gente le dicen almas penandos en algunos lugares, almas que andan divagando. No, se muere, chao, el alma y el espíritu van a Dios, ¿sí? Entonces él esperó 4 días, un día más de lo que la gente sabía, que el alma, entendía que el alma ya se había ido al cielo, para llegar, para que comenzar este gran milagro. Entonces, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, dice. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea que aquellos que conocían eran amigos del Señor y seguidores del Señor, y que eran amigos de Marta, María y de Lázaro, vinieron para traerle consuelo a las hermanas. Entonces Marta, dice, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano, no había muerto. Ella sabía que el Señor tenía la experiencia de haber visto muchos sanados Marta, ¿sí? Ella sabía que mucha gente había sido sanada por nuestro Señor Jesucristo. Pero Marta no había visto nunca una resurrección. Entonces, ella le dice, si hubieses estado aquí, realmente mi hermano hubiese sido sanado y no habría muerto. Y bueno, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que entender que los tiempos de sanación el momento que va a sanar el Señor, solo lo sabe Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Los demás no sabemos lo que va a suceder, pero siempre debemos pensar y entender que algo que ocurra en nuestras vidas, que sea de muerte aún, debemos pensar que es posiblemente para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, mas también se dice, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Acá le estaba diciendo Marta, en realidad, le estaba diciendo, bueno, yo entiendo que lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Esa era la fe de Marta. Y Marta sabía que el Señor podía hacer algo, o podía resucitarlo, ¿sí? Entonces, Marta sabía que lo que le pidiera Jesús a Dios, se lo concedía. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Usted tiene la seguridad que lo que usted le pida a Dios a través de Cristo se lo va a dar, se lo va a conceder? Porque una de las cosas que tenemos nosotros, que toda la vida nos pasamos pidiendo por aumentar las riquezas y un montón de cosas. Pero ¿cuántos tenemos experiencias? ¿Cuánto procuramos acercarnos a Dios? ¿Y cuántos demostramos la fe que tenemos en Dios a través de Cristo Jesús? Muy pocas veces, ¿sí? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Marta, bueno, yo sé que mi hermano, en los tiempos que hoy día estamos, en los últimos tiempos, Lázaro va a resucitar, ¿sí? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Le estaba diciendo, bueno, en donde yo estoy, y yo mismo soy la resurrección, le estaba diciendo. Jesucristo estaba viendo cómo obran las personas, cómo hablan las personas cuando hay muerte o peligro de muerte, ¿sí? Él estaba viendo para que la gente, él estaba dejando que la gente hablara, que la gente dijera cosas. Y a través de eso que dice la gente, él estaba viendo qué pensaban las personas. Hoy en día, cuando suceden cosas horribles en las vidas de los creyentes, también Dios está mirando qué pasa con nuestras vidas, qué hacemos, cómo actuamos, si realmente tenemos fe o no tenemos fe, ¿sí? ¿Cómo estamos en la fe? ¿Cómo estamos en la prueba de esta fe que tenemos que pasar? Y dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está diciendo, bueno, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida eterna, y el que esté en mí
va a tener vida eterna. Podemos morir, sí, una muerte física, pero vamos a entrar a la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo, ¿crees esto? ¿Crees realmente que yo soy la resurrección? ¿Crees realmente que yo soy el dador de vida eterna? ¿Sí? Eso le estaba preguntando. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esa confesión es la que tiene que hacer cada persona para primero poder conectarse con Dios. Tenemos que decirle a Dios, sí, Dios mío, yo creo que Jesucristo es el que tú has enviado al mundo para que nosotros seamos salvos de la ira de Dios. Y para ser salvos de la ira de Dios, nos tenemos que refugiar en el mismo Dios. Hacer las cosas bien es refugiarnos en el mismo Dios para ser salvos de su propia ira. Le dijo, habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, vieron que se había levantado deprisa y habiendo salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Una de las cosas que debemos entender, cuando Jesucristo está frente a la tumba y cuando lo vio en la tumba, le dijo, él se puso a llorar al ver ese espectáculo. Pero ¿qué es lo que el Señor le dolía? Le dolía el ensañamiento del enemigo en el dominio de las vidas y ver cómo se ensañaba, porque el hombre al entrar en pecado por Adán y Eva, al ellos entrar en pecado, entró con eso la enfermedad, la muerte, ¿sí? La enfermedad y la muerte. Entonces, él vio allí lo que había hecho Satanás con el mundo y lloraba porque la creación de nuestro Dios había sido dominada por Satanás. Entonces, él estaba llorando por la obra que había hecho el enemigo, nada más que el enemigo no sabía la obra que Jesucristo venía a hacer a este mundo. Entonces dijeron a los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos creían que ya estaba todo terminado. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender. ¿Cuántas veces pensamos que algo ya está terminado? ¿Cuántas veces pensamos que ya no hay solución? ¿Cuántas veces pensamos que de aquí en adelante será de otra forma? Porque esta muerte
o este proceso que se está sufriendo en una familia, en una vida, termina con todo. ¿Sí? Eso es lo que siempre se piensa. Entonces, vemos acá en el versículo 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La misma hermana estaba diciendo, ya no hay nada que hacer, ya está saliendo mal olor de la cueva donde él está puesto. Señor, ya es tarde. Si hubieras venido antes, sí, pero ya es tarde. Entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es una gran pregunta que le hace a Marta y es una gran pregunta que nos hace el Señor también a nosotros. ¿Realmente nosotros tenemos fe para llegar a ver? ¿Tenemos fe para creer y poder ver la gloria de Dios? Yo no sé la situación que estás pasando en este momento. No sé, solo Dios lo sabe. Y si estás escuchando el mensaje, es porque Dios quiere tratar con tu vida o la vida de uno de tus conocidos o parientes. Pero una cosa dice el Señor acá, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y esto es algo que nosotros debemos entender, que Jesucristo, todo lo que hacía era ordenado por su Padre, y si no, era aprobado, y todo lo que hacía también era aprobado por su Padre Celestial. Nosotros muchas veces queremos ver maravillas, queremos ver milagros, queremos ver resurrecciones, queremos ver un montón de cosas. Yo les puedo decir que he tenido la oportunidad de ver muchas cosas y no sé cuántas más veré en el futuro, pero he visto muchas cosas que se producen en la Biblia, las he visto yo producirse y las he visto con mis ojos, viendo la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor acá alzó los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía nuestro Señor Jesucristo que le había concedido el milagro. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuando Dios nos concede el milagro? ¿Cuándo lo llegamos a entender? ¿Cuántos que lo miran a veces no lo pueden ver ni pueden creer? Pero a nosotros hemos sido llamados. Pero hemos sido llamados para que tengamos fe. Y a veces no queremos estas experiencias. Pero a través de las experiencias que tenemos, nuestra fe se va agrandando, va creciendo, que es la que necesitamos para cuando tenemos, para vivir en comunión con Dios a través de Cristo y para poder recibir también las cosas que le pidamos a Dios. Yo sabía que siempre me oyes, le dice Jesucristo al Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿sí? Una cosa que usted debe saber,
a través de los lugares que Dios me ha enviado, se han producido milagros y maravillas, en una oportunidad hasta una resurrección. Pero una de las cosas que hace y que Dios produce los milagros, la manifestación del poder del Espíritu Santo, no lo hace para que el predicador sea glorificado. Dios lo hace para que crean de que uno es enviado por Dios, y Dios manifiesta y certifica nuestra llegada a un lugar a través de los milagros y las maravillas, para que crean que hemos sido enviados por Dios. Y Él le dice, bueno, yo sé que me has escuchado, sé que me has concedido el milagro, pero todo lo que he hecho es para que la gente entienda realmente de que tú me has enviado. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando Jesucristo ordena, es una voz potente y una voz que se va a producir, ¿sí? Recuerde que todas las cosas fueron hechas en Cristo y para Cristo, ¿sí? Entonces, Él, con su voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Aquellos que estaban allí, que no entendían que Lázaro dormía, que no entendían que Jesucristo había dicho, esto es para la gloria de Dios, ahora podían llegar a ver y comprender lo que el Señor le decía. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no teníamos conocimiento de la palabra, cuántos errores cometíamos, cuántas cosas decíamos que no entendíamos ni sabíamos? Pero hoy entendemos algunas cosas, más de lo que pensábamos un día. Pero cuánto nos falta aprender. Y acá nos está enseñando que no está todo terminado hasta que Jesucristo da la última palabra. En este lugar donde estaba el muerto, Él dijo, Lázaro, sal o ven fuera. Le estaba dando una orden, era la última palabra de Cristo, diciéndole, Lázaro, tenés que salir de donde estás, porque tu vida continúa por ahora. Gracias, pastora. Gracias, pastora Carmen Santiago Padilla. Dios le bendiga. La estuve escuchando esta tarde, ¿sí? Y estuve escuchando al pastor Acacio Toro, ¿sí? Después le voy a contar una anécdota enseguida, y gracias por sus palabras. Entonces, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, ¿sí? Fíjense bien, salió en pocas palabras saltando, ¿sí? Porque estaba completamente vendado, ¿sí? Y estaba, se puede decir, atado, ¿sí? Y de las manos y de los pies, dice. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué? Porque Lázaro no entendía lo que había sucedido. Y para que él no se impresionara, lo sacó de la cueva donde estaba, y ya una vez fuera, dijo el Señor, desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué? Dios le había dado una oportunidad más. Nosotros en la vida siempre le pedimos una oportunidad más a Dios. Yo recuerdo una vez que tuve que viajar 400 kilómetros. Estaba predicando en un lugar y me dijeron, pastor,
hay una persona que tiene 5 días de vida y es una persona que tiene 5 días de vida y había que viajar 400 kilómetros. Resulta que yo no sabía qué hacer porque a mí, mientras estoy en una campaña, no me gusta estar moviéndome mucho porque necesito toda la energía para la campaña. Pero le dije, sí, vamos. Entonces viajamos 200 kilómetros de ida, oramos por la persona no sabía lo que le estaba pasando, pero su hígado, su páncreas y sus riñones ya estaban paralizados. El color de su piel era oscuro y no... el color de su piel estaba oscuro, así que ya se veía síntomas de muerte. Son los mismos colores que yo vi en mi padre antes que se muriera. Los mismos colores. Y es ahí, sin tener conocimiento de Dios, yo vi en mi padre lo que se llama el espíritu de la muerte, sin conocer nada de Dios. ¿Sí? Bueno, esta persona tenía su piel oscura, el espíritu de muerte ya estaba. Y cuando yo le pido a esta mujer que podía hablar todavía, la mujer estaba hablando conmigo y le dije, ¿usted qué es lo que quiere? Era una hermana creyente que se había retirado del Evangelio. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Yo creo que Dios me dé una oportunidad. Entonces, como ella no sabía que tenía todo paralizado y que se iba a morir, entonces yo tenía que orarle a Dios de una forma que ella no se diera cuenta para que pudiera recibir el milagro. Y ella dijo, bueno, yo quiero que Dios me dé una oportunidad. Entonces yo le dije, vamos a orar para que Dios le dé una oportunidad. Y oramos, cortamos la enfermedad, echamos fuera esos demonios. Y cuando salimos de ese lugar, estábamos en el hospital y fuimos al parque del hospital. Me preguntó el pastor, que lo había conocido en unos días, me dijo, ¿usted cree que Dios la va a sanar? Sí, le digo, Dios la va a sanar. Pero porque Dios ya me lo había puesto en mi corazón, de que la iba a sanar. Y aparte yo estaba orando para que Dios la sanara. Dios decidía, pero yo entendí que Dios sí la sanaba, para la gloria de Dios. Estando allí, en ese hospital, fui a ver una bebé. Cuando seguía la campaña en ese lugar, y antes de viajar a este hospital, antes de comenzar a predicar un día, me dicen, mire, hay una niña que le falta parte del esófago y se va a morir, tiene 2 horas de vida. Entonces, antes de comenzar a predicar, le dije a las personas que estaban en la iglesia, si creían que Dios podía hacer un milagro creativo, porque había que hacer parte del esófago que le faltaba a la bebé, y nos unimos, ¿sí? Tomamos de las manos y le pedimos a Dios y reclamamos la vida de esa bebé. Entonces, yo no supe nada más. Cuando yo fui a orar por esta persona que tenía 5 días de vida, la niña ya tenía 2 días de estar viva. No había muerto. Entonces, cuando yo fui, me permitieron entrar a donde la niña estaba internada. Ya Dios había hecho el milagro creativo. Entonces me permitieron entrar a lo que acá en la Argentina se dice terapia intensiva. Me pusieron las ropas, entré y oré por ese bebé, pero ya dándole gracias a Dios por el milagro que había hecho, un milagro creativo, haciendo que completara su esófago
ese bebé para la gloria de Dios. Cuando esa niña nació, ¿qué es lo que pensaron los padres seguramente? ¿Por qué Dios habrá permitido esto? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios permitió que esta hermana pasara y estuviera a 5 días de su muerte? ¿Para qué? Para que ella viera y los que la rodeaban vieran la gloria de Dios. Esta mujer que tenía paralizado el páncreas, los riñones y el hígado, a los 3 días estaba a 200 kilómetros de donde yo había venido, estaba trabajando para el Señor, sana. ¿Pueden creer eso? Estaba sana para la gloria de Dios. O sea que todo el tiempo, si tenemos fe, vamos a ver la gloria de Dios. La relación con Dios es una relación de amor y fe. No es de otra forma. No es para estar todos los días pidiendo por esto, por el otro, sino es una relación de amor para estar con Dios permanente. Y si tenemos una necesidad, para eso es Dios y nuestro Padre Celestial, para ayudarnos. Pero no debe ser ese el propósito de tener una comunión con Dios solamente en los lugares, en los momentos que lo necesitamos, sino que debe ser siempre. Yo le puedo contar no sé cuántas historias de lo que Dios ha hecho, pero se van a cansar al final. Pero siempre entiendan esto, todo lo que hizo Dios en mi caminar fue para su gloria y para manifestar el poder del Espíritu Santo, haciendo obras y maravillas, y para que vieran que Él me había enviado. ¿Sí? Pastora Carmen Santiago Padilla, que Dios le bendiga. Quería contarle esto. Yo no sé si lo conté alguna vez. Yo amo al pueblo puertorriqueño. Y usted me va a decir por qué. Porque yo a los 20 años llegué a Estados Unidos. Era pobre, no tenía un centavo. Y cuando llegué, las personas que me ayudaron a mí eran todas personas puertorriqueñas. Así que yo amo al pueblo de Puerto Rico. Mándale saludos, por favor, a el pastor Acacio Toro, que lo estuve escuchando también. Los estuve escuchando en la radio, los estuve escuchando predicando allí, entre esos árboles. Que Dios le bendiga mucho y que Dios la prospere siempre y que Dios haga llegar su mensaje a todas partes del mundo. Que el Señor les bendiga y recuerden que si creen, verán la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.